Libro de Jeremías, que es el que vamos a estar estudiando en el día de... Comenzaremos en nuestra serie de Reyes y Profetas. El profeta Jeremías, como cubre con su ministerio los últimos días del reino de Judá, es decir, él comienza su ministerio o es llamado en días del rey Josías. Si ustedes recuerdan, Josías fue aquel rey que comenzó a los 8 años de edad y que trajo unas reformas importantísimas al reino de Judá. Josías fue el último rey bueno, por decirlo de una manera, que tuvo el reino de Judá, que sin embargo al final de su reinado también algunas cosas comenzaron a ir mal. Ya estamos en el último periodo. Recuerden que en el tiempo cronológico ya el reino del norte ha sido invadido por Asiria y están entonces a las puertas los invasores de Judá. Los últimos reyes que reinaron en este periodo son Josías, desde donde comienza Jeremías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Sedequías es el último rey antes de la deportación a Babilonia. Durante la deportación durante el reinado de Sedequías se produce la primera invasión a Judá. Esto también es importante entenderlo porque Jeremías, sobre todo los últimos capítulos, cuando los veamos, nos explican que Babilonia hizo 3 invasiones sobre Judá. A veces tiende a confundirse porque, por supuesto, cuando se habla desde el punto de vista hacia el pasado, nosotros decimos, bueno, en la deportación del reino de Judá que Babilonia hizo sobre ellos. Pero en realidad y no se imagina como un solo acontecimiento, se destruyó el pueblo y ya. Pero en realidad fueron 3 invasiones. Por supuesto, una deterioró más el país cada vez. Entonces, Josías fue el primer rey donde el ministerio de Jeremías y sus siguientes hijos, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, todos fueron malos cada uno de mal en peor. Esto cubre, si Jeremías profetizó entre Josías y Sedequías, cubre aproximadamente desde el 626 a.C. hasta el 586 a.C., unos 40 años, los últimos 40 años del reinado de Judá. Esto también hace que ese ministerio de Jeremías fue bastante extenso. Inclusive Jeremías va a tener profecías antes de la invasión de Babilonia y durante la deportación. Recuerden, y eso lo veremos también cuando veamos Daniel, ya están en Babilonia, que Jeremías dirige unas cartas precisamente hacia los deportados que están en Babilonia. Y Daniel se motiva con respecto a la revelación de Dios, que es lo que está pasando con el pueblo, leyendo a Jeremías. Eso nos ayuda también a interrelacionar todos los episodios en la historia bíblica. También de Jeremías tiene algo peculiar, que es el profeta del que más se habla de su procedencia. Nosotros vemos en los otros profetas que dice, empezaba en el versículo 1, palabra de Dios que vino sobre Ageo, y básicamente no nos dice nada de quién es Ageo, de dónde viene, su familia, no nos dice nada, algunos que otros detalles, pero de Jeremías sí tenemos bastante información sobre su historia, su influencia, su familia. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 1, que él viene de la familia de sacerdotes que vivía en Anatot. Es decir, él pertenecía a esa familia sacerdotal. Jeremías 1.1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces, la familia de Jeremías era una familia que venía heredando las funciones sacerdotales. Entonces, ya que nos dicen que él venía de la familia de Anatot, es de suponer, y aquí es algo interesante, que pertenecía a la familia del sacerdote Abiatar. Primer libro de Reyes, capítulo 2, vamos rápidamente allí, porque este detalle es importante, porque aquí nos estamos remontando a unos 300 años aproximados, antes de lo que está pasando aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 2,
versículos 26 y 27. Está aquí Salomón. Una vez que ya David ha muerto, hubo cierta confusión sobre quién sería el rey. ¿Por qué? Dios había elegido a Salomón como el sucesor de David, quien era el hijo de Betsabé, ¿se recuerdan? Pero Salomón no era el hijo primogénito. Bueno, el primogénito de David era Absalón. Absalón, ustedes recordarán, se rebeló contra su padre y en la batalla es muerto. Ahora, el reinado le pertenecía siempre al primer hijo que tuviera el difunto. Absalón muere, entonces queda por segundo otro hijo de David, que precisamente debía ser el heredero del trono, pero Dios había elegido a Salomón. Entonces el sacerdote Abiatar, que había estado sirviendo, uno de los sacerdotes principales del rey David, cuando muere David, él armó una comisión para que ungieran de rey al segundo hijo, al próximo hijo de David, y no apoyó el reinado de Salomón. Pero después que pasa ese momento de transición, donde se afirma que el siguiente rey será Salomón, Salomón lo depone del sacerdocio real. Lo agarra a Abiatar. Acuérdense, Abiatar es de las familias de Anatot, las familias precisamente de donde viene Jeremías, y Salomón lo destituye de su cargo. Capítulo 2, versículos 27 y 27 del primer libro de Reyes. Y el rey dijo, este rey es Salomón, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete ¿a dónde? Anatot. Anatot es la ciudad de donde es Jeremías. Por eso es que es muy probable que sea de esta familia sacerdotal. Vete a Anatot, a tus heredades, esa es pertenencia de la familia, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. También vemos que era parte de la familia de Elí, Abiatar, y Dios le había dicho que le quitaría a Elí precisamente el sacerdocio en esas generaciones. Entonces de aquí vemos que unos aproximadamente 300 años después, Dios llama a Jeremías, y es precisamente de la familia sacerdotal de Anatot. Entonces ese es más o menos el trasfondo de Jeremías. También podemos ver la división general del libro de Jeremías. Básicamente son 4 partes. Tenemos una introducción que es el capítulo 1. Y esta introducción nos presenta el llamado de Jeremías. A través del capítulo 1 se nos va a hablar sobre cómo fue ese llamado de Jeremías del sacerdocio a ser profeta de Dios. Después de esa introducción hay una primera sección que es bastante extensa y va a comprender desde el capítulo 2 hasta el capítulo 35. Eso va a ser la primera sección del libro, una introducción, capítulo 1, y su primera sección desde el capítulo 2 hasta el capítulo 35. ¿Qué vamos a ver allí? Este espacio contiene una serie de mensajes que varían en extensión, personas y contenido. Eso lo vamos a ver obviamente en la siguiente clase. Hay una segunda sección que corresponde, los capítulos del 36 al 44. Nos presentan los sucesos históricos de los últimos días de Judá. Es decir, vamos a ver entonces el reinado de Sedequías. Recuerden que el último rey antes de la primera deportación a Babilonia es Sedequías. Entonces los capítulos 36 al 44 nos van a hablar de cómo se dieron esos acontecimientos, nos van a decir mucho cómo era la situación espiritual del pueblo en ese momento y era el resultado de la profecía de Jeremías. Una tercera sección va a ser del capítulo 45 hasta el capítulo 51, versículo 58. Ellos contienen una nota de consolación para Baruc. Baruc es básicamente el secretario, el esclavo o el asistente de Jeremías. Hay una nota de consolación para él. ¿Por qué por consolación? Porque nosotros vamos a ver, en la medida de ir estudiando el libro, que Jeremías es uno de los profetas más sufrientes.
de los profetas de Dios. Y por 40 años Dios lo llamó precisamente para que sufriera. Algo así como el llamado de Pablo, ¿se recuerdan? Pablo cuando ve que Dios le dice a Ananías, ve porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre hacia varias personas y también para mostrarle cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Entonces el llamado de Jeremías, en cierto sentido, tiene muchos paralelos, mejor dicho, el de Pablo, muchos paralelos con el de Jeremías, porque Pablo fue mucho después. Entonces una nota de consolación hacia Baruch, porque obviamente recibiría parte de ese sufrimiento de Jeremías, y luego una serie de profecías a naciones gentiles. ¿Por qué es importante esta parte de las profecías a las naciones gentiles? Cuando veamos ahorita que lo que vamos a ver hoy en detalle va a ser solo el llamado de Jeremías, vemos que entre las funciones que Dios le dio a Jeremías va a ser profetizar a las naciones del mundo también. Él está llamado para un trabajo específico en Judá, pero a la vez también Dios para Judá, para mi pueblo en este momento elegido, pero yo quiero que profetices también al resto de las naciones. Y allí, el capítulo 46 hasta el 51-58, se dirigen esas profecías, los cuales son varios juicios sobre las naciones y están por orden que invadieron a Israel y a Judá, empezando desde Egipto y cada uno, Babilonio, los persos y las naciones inclusive más pequeñas como Edom, todas esas cosas, todas estas naciones, Dios va a proferir una profecía contra ellos, a pesar de que los usó como instrumento para disciplinar a su pueblo, también les iba a juzgar por su pecado. Y por último, el libro concluye con un apéndice, como algo agregado, en el que se halla una historia de aquellos días. Esos son los capítulos 52 y son comparables o nos narran los mismos hechos que nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 24-25. De allí vamos a interlazar estos dos capítulos para comprender la historia. Narra cómo Jerusalén fue completamente derrocada y destruida. El templo fue destruido, sus utensilios llevados a Babilonia, donde serán mencionados posteriormente en la profecía de Daniel. Será Jeremías 52-17 y se compara con lo que narra Daniel en el capítulo 5, versículo 2 al 4. Todas estas cosas entonces nos hablan ese momento oscurísimo del tiempo de Jeremías, de la profecía de Jeremías. Amén. Esta es la división más general de todo el libro, lo que vamos a contener en el libro. El día de hoy entonces nos vamos a enfocar solo en el llamado, la introducción al llamado de Jeremías. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año de su 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Entonces aquí ya nos pone Jeremías que su ministerio duró durante 40 años. Entonces también eso nos ayuda a ubicarnos, que en algunos momentos fueron etapas buenas, no hay un orden cronológico y hay que saber en qué reinado estaba hablando para saber por qué está diciendo esto. Fue antes de la deportación, fue durante la deportación. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te conociese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a leerlo hasta allí, hasta el momento. ¿Qué vemos aquí? Primeramente, antes de que Jeremías naciera, Dios ya tenía un propósito específico para él. Esto nos hace recordar, amados hermanos,
que el llamado de Jeremías, como el llamado de todo cristiano, en segundo lugar, o por aplicación, el llamado a todo siervo de Dios y también el llamado a todo cristiano, nunca tiene que ver por los méritos de la persona. Nunca están basados por las capacidades que la persona tiene. Nunca están basados por algo de algo intrínseco en la persona que lo recomienda hacia la gracia de Dios. Dios le aclara a Jeremías que yo te estoy llamando, pero yo te estoy llamando desde antes que tú existieras. Por lo tanto, la razón de tu llamado no eres tú mismo, sino yo. Y es algo que nosotros debemos comprender. Y de paso, ese llamado tenía un propósito específico. La palabra conoció, antes de que naciera te conocí, le dice Dios a Jeremías, usada aquí, está de acuerdo con el uso similar de Génesis 18:19. En aquel momento, en Génesis 18:19, es cuando Dios dice de Abraham que él sabe que él va a mandar a sus hijos después de él a temerle a Dios. Por lo tanto, no es conocimiento por observación, es decir, conocimiento humano. Nosotros hablamos de cómo los hombres acumulan la información a través del razonamiento, observación y evaluación. Dios no lo conoció a él observando, observando en el tiempo. ¿Cómo va a ser Jeremías? Él me va a elegir, entonces yo lo voy a elegir a él. No, sino por selección, por predeterminación, conocimiento divino, conocimiento íntimo. Mateo 7:23 dice lo mismo, porque es cuando el Señor Jesús le dice en aquel gran día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos esto y esto, y Él les declarará: apartados de mí, yo nunca os conocí. Eso no significa que Él no sabía de la existencia de ellos o que Él nunca los observó. Él es omnipotente y omnipresente, todo lo sabe, todo lo ha decretado. Lo que está hablando de que nunca los conocí es que nunca los había elegido ni nunca los había amado como Él ha amado a su pueblo elegido en particular. Se refiere de un conocimiento, de un amor íntimo, específico, como cuando en Adán se le dice: Adán conoció a su mujer, pero ya nos había narrado que la conocía. Te está hablando de la intimidad que tenía Adán, exclusiva con Eva en este caso, o cuando un hombre conoce a su esposa, hablando de la manera más íntima, particular, como no conoce a ninguna otra mujer, a pesar de que conoce a muchas mujeres. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en ese sentido, el Señor le dice a Jeremías: antes de que tú nacieras, yo te conocí, yo te predestiné, yo te elegí, tú vienes a la existencia, la causa soy yo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay personas que no son conocidas de esa manera de parte de Dios, como lo dice Mateo 7:23. Yo nunca los conocí, yo nunca los llamé, yo nunca los amé con ese amor específico que ama Dios a su pueblo elegido. El término te conocí y te santifiqué indica que Dios apartó a Jeremías de acuerdo con su propósito para que fuera exclusivamente posesión suya y lo sirviera como profeta para las naciones. La palabra santificar significa apartar para Dios, darle un trato especial, asignarle tiene un cierto sentido, una tarea particular, apartado. Nosotros agarramos el término como algo que no tiene ni mancha ni pecado. En ese sentido, Dios es santo. El pueblo de Dios es santo, no tanto porque no tiene pecado y mancha, sino porque ha sido apartado, seleccionado para Dios para un uso específico. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para Dios, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso fue lo que hizo Dios con Jeremías.
lo apartó y le dio un propósito para el cual él iba a existir. Tú vas a existir para que seas un profeta mío, alguien que va a decir mi voluntad hacia las personas. Esa es la razón de tu existencia, le dijo Dios a Jeremías. En segundo lugar, el Señor hizo a Jeremías de tal manera que pudiera llenar este propósito suyo. No se dejó nada a la casualidad. Dios formó a Jeremías para eso. Y todos los detalles de su familia y de su pasado, precisamente nos dicen que Dios lo estaba preparando. Lo puso en una familia sacerdotal, en una familia de una herencia especial. Ellos podían decir, del mismo rey David venía este proceso. Y Dios lo colocó allí. Jeremías no había hecho nada. Por gracia y por misericordia de Dios. En tercer lugar, Jeremías, al enfrentarse con este llamado, lo hace mostrando humildad verdadera. ¿No recuerda la reacción similar de Moisés ante su llamado y de Salomón? Hermano, y aquí voy a aclarar algo sobre la verdadera humildad. Versículo 6 del capítulo 1 de Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Eso es muy parecida a la respuesta de Moisés también, Éxodo capítulo 3, versículo 11, cuando Moisés es llamado. Entonces, Éxodo capítulo 3, no pierda Jeremías, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Noten que estos hombres reconocieron su total incapacidad. Tanto Jeremías, Moisés y Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 3. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Está respondiendo Salomón a Dios y le dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y ¿qué? No sé cómo entrar ni salir. A menudo se toman estas respuestas, o si se leen de manera aislada, como algo para recriminar de los hombres que precisamente se sintieron inadecuados para la labor que Dios los estaba mandando a hacer. Lo que yo quiero hacerles entender, y que parece ser la intención del texto bíblico, tanto Moisés, Jeremías, Salomón, también sucedió con Isaías. ¿Se recuerdan cuando Isaías está y hoy me muero? Es que en vez de pegar el brinco de alegría por la responsabilidad que Dios le estaba poniendo, la respuesta adecuada de una persona que conoce realmente la trascendencia a lo que Dios lo está llamando es que reconozca que no es adecuado. Más allá de que es una excusa para no servir, es la respuesta que se espera. Todos estos dijeron, ¿quién soy yo para que tú hagas esto? Yo no sé hablar. Moisés dijo, yo soy torpe. Salomón dijo, soy un niño, yo no sé entrar ni salir. Jeremías, yo me muero.
todo, Pablo, a mí, que soy el primero de los pecadores. Todas estas respuestas, hermanos, nos enseñan que la respuesta adecuada ante el llamado de Dios para un hombre es que realmente reconozca que es inadecuado, que no puede hacerlo. Pablo llegó a decir, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir, no, hermano, démelo a mí que yo lo hago, no se preocupe? Cuando usted ve esa actitud en alguien, esa persona no sabe lo que es ser llamado por Dios para una responsabilidad, en este caso, como la de ser profeta. Sin embargo, la réplica de Dios a estos tres fue la misma: yo estoy contigo. Está bien ser humilde, pero esto simplemente debería llevarnos a la confianza en el Señor. Entonces, la verdadera humildad no es aquel que reconoce su incapacidad, su inadecuación, que no es suficiente ni por sus habilidades propias se va a llevar a cabo la labor del Señor. Eso, hasta ese punto vamos bien, pero cuando se coloca eso como una excusa para no hacerlo, entonces falsa humildad. La verdadera humildad reconoce eso, pero al mismo tiempo va hacia Dios y confía que Él lo va a capacitar y confía que los resultados de todo ese proceder solo dependen de Él y no del hombre. De manera que cuando hay un resultado, vamos a decirlo positivo a nuestros ojos, porque el éxito, ojo ahí, no es conforme a nosotros pensamos, sino conforme a Dios, ese éxito va a depender solo de Dios y no de nosotros. Es más, eso es lo que estamos viendo en Corinto. Así que ni el que riega ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. La réplica para Moisés, Jeremías, Josué y en este caso Salomón, la réplica de Dios es la misma réplica que le hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la verdadera humildad nos ayuda a reconocer nuestra inadecuación y al mismo tiempo confiar en el Señor. Al mismo tiempo escudriñar su palabra para exponer bien su palabra. Al mismo tiempo nos impulsa a orar más. La oración solamente es la evidencia de un pueblo que se reconoce que se muere de hambre a menos que Dios no lo alimente. La falta de oración, al final de cuentas, en su vida personal y en la vida de una iglesia colectivamente, es una evidencia de un corazón orgulloso que realmente se cree que puede hacer muchas cosas sin buscar el favor y la gracia de Dios. Esa es la razón de la falta de oración. No es la falta de fe, es el orgullo que no nos deja depender realmente de Dios. Tenga cuidado con lo que es la falsa humildad. En cuarto lugar, Dios aclara cuál es exactamente la misión doble de Jeremías, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Se recuerdan que yo les dije que los últimos, en la parte final, hay una profecía para las naciones gentiles? Dios lo puso para eso. Sobre naciones y sobre reinos. ¿Y para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En el aspecto negativo del ministerio de Jeremías, se le exigirá arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que le disgusta al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo quiero que nosotros comprendamos que cuando Pablo usa estas palabras,
realmente nos está diciendo, hermanos, que esa es la labor de un predicador. Y la labor, las funciones por la cual la palabra de Dios obra en la vida de los hombres. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, eso significa echar abajo, para corregir, disciplinar y para instruir en justicia. Vemos el doble propósito, negativos y positivos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. El lado positivo de su misión sería entonces edificar y plantar. Eso también está de acuerdo con la función de la palabra de Dios, la cual, como dice Pablo, nos instruye en la justicia de tal manera que seamos perfectos, totalmente provistos para toda buena obra. La labor entonces dependía de la palabra de Dios y no de la eficacia del medio. También es importante cómo Dios anima a Jeremías, a pesar de que él habla de su torpeza y de que él le pone sus palabras. El versículo 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Nuestras traducciones en castellano pierden un poco el sentido de esos dos versículos o de esa oración, porque según los entendidos, hay dos frases allí, dos verbos que son muy similares, que en hebreo se escriben básicamente igual y se oyen igual. Cuando él dice: veo una olla de almendro, entonces la palabra dicen es shoket. Entonces Dios le dice: ajá, bien viste un shoket, porque yo shaket mi palabra. ¿Sí ven la diferencia? Shoket y la otra es shaket, si se pueden pronunciar así. Es muy parecido la pronunciación y su sonido. Y cuando el verbo apresuro, aunque nuestras Biblias Reina Valera traducen apresuro, aunque puede tener el mismo sentido, en realidad, o quizás una traducción más exacta o precisa es: yo velo, yo vigilo. Reina Valera traduce yo apresuro, pero lo que le está diciendo Dios a Jeremías es: yo voy a vigilar, yo estoy pendiente. ¿De qué? Para ponerla por obra. Es decir, mi palabra no va a volver a mí vacía, como le dijo a Isaías. ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro. Exactamente, ves bien, porque yo quiero que entiendas que yo voy a hacer que mi palabra haga la función a la cual yo le di que hiciera. Mi palabra tiene poder en sí mismo. Es por eso que la Biblia se le llama a la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, como fuego, y en el Nuevo Testamento se habla como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. Es la palabra de Dios que tiene el poder para santificaros, dice Pablo. Aquí vemos a Dios comprometiéndose de que su labor o el resultado, los resultados de las comisiones que le da a sus siervos, Él velará a que cumpla el propósito que le llamó. Pero eso en función a su propia palabra. Por algo Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Predica la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios, hermanos, porque la carencia del poder cristiano precisamente está fundamentado en que tú o yo ignoremos la palabra de Dios. Dios promete que Él a su palabra vigila o apresura o está pendiente de que cumpla ese propósito. En este momento, precisamente hablando del cumplimiento,
En el versículo 13 nos dice cómo es que va a cumplir eso, o cómo es que se cumple eso. Dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento en la entrada a las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Si ustedes recuerdan de los profetas que ya hemos visto entre Isaías, pero sobre todo Joel, hace sendas profecías de que Dios los juzgaría si no se arrepentían de su pecado por una nación que vendría del norte. Babilonia, en este caso, queda al norte de Judá. Y Dios le está diciendo, yo apresuro, yo vigilo de cumplir mi palabra. Y hace mucho tiempo yo les vengo advirtiendo, retrocedan de sus caminos pecaminosos, retrocedan, arrepiéntanse de las cosas que están haciendo, porque yo voy a traer entonces un juicio durísimo sobre ustedes. Y como el pueblo en este caso hasta este momento no se ha arrepentido, entonces Dios le está diciendo, tú vas a ver que mis amenazas son verdaderas. Yo no soy amenazas como que, ay, van una, van dos, van 153, y entonces nunca se cumple la promesa. No, Dios dice, yo vigilo, y nosotros vamos a ver en el libro de Jeremías que Dios cumplió sus amenazas. Dios cumple sus amenazas, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Él cumple sus amenazas. ¿No sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Él cumple sus amenazas. Él cumple sus amenazas. Él cumple sus promesas de bendiciones. Si vienes a Cristo en arrepentimiento, hay perdón y misericordia, y Él cumple eso. Pero si no te arrepientes, el juicio también viene. Y por último, el quinto elemento del llamado de Jeremías, con esto terminamos, es que el llamado de Jeremías traería consigo sufrimiento, versículos 17 al 19. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Él le dice, no le tengas temor a ellos, tenme a mí, porque si no yo te quebranto a ti. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán ¿qué? Contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aquí se le llama a Jeremías, que mira, Jeremías, te hago un llamado, yo estoy contigo, porque acuérdense que, es parte de esos discursos motivacionales que se le dice a la gente, porque Dios te ama antes de la fundación del mundo, tiene un propósito hermoso para ti. Bueno, sí, con Jeremías eso fue verdad, pero no era tan hermoso así, hermoso a nuestros ojos, quiero decir. No era para hacerle sentir bien, próspero o saludable. Le dijo, yo te he llamado desde antes de la fundación del mundo, porque te voy a poner para llevar palo. Pero le da una motivación. No te van a vencer porque yo estoy contigo. Si Dios está conmigo es para que se me libren las aflicciones. No, yo voy a estar contigo, las aflicciones no te van a vencer. Pero me está pasando de todo, es que todas las calamidades se me acumularon y me están cayendo hoy. Eso es que Dios se abandonó, el cielo se puso de bronce, Dios me abandonó, Dios me odia. No, hermano, no es evidencia de que Dios te odia,
Si pasa las aflicciones, si persevera las aflicciones, es precisamente a pesar de lo crudas, duras que hayan sido estas, no te vencen porque Dios está contigo. Porque Dios está con su pueblo. Y yo te llamé y esto es lo que va a pasar. ¿Por cuántos años, hermanos, fue la aflicción de Jeremías? 40 años. Todo su ministerio. Jeremías es uno de los profetas más sufridos del Antiguo Testamento. Es más, y esto también es parte de lo que nosotros debemos entender, aparentemente nadie lo escuchó. Desde el punto de vista humano, Jeremías parece un fracasado. Desde el punto de vista de Dios, vas a cumplir lo que yo te dije. Su lealtad y su fidelidad o su éxito entonces fue medido y es medido por la lealtad que le tributó a Dios y no por los resultados que externamente la gente podía ver. Fue muy atribulado, fue llamado a la tribulación. La fidelidad de Jeremías en ejercitar su misión le acarrearía prontamente una fuerte oposición. Esto también es muy similar a lo que Jesús les enseñaba a aquellos que querían seguirle a Él. Hay muchas personas, no, yo sigo a Jesús. Y el Señor Jesús tuvo que decirle, ya va. Pero no creas que esto es porque aquí te va a venir bien. Si me vas a seguir, recuérdate o no se te olvide la cruz. Las zorras tienen guarida. Los pájaros tienen nido. Yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Vas a seguir? ¿Vas a venir conmigo? Aquel que no esté dispuesto a perder su vida, ese es el llamado que hace Jesús. De manera que si usted busca al Señor Jesucristo por las motivaciones incorrectas, usted va a sentir pérdida. Usted va a experimentar pérdida. Pero si usted está claro con respecto a cuál es nuestro lugar y nuestra provisión de parte de Dios, entonces tendrá ganancia. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, ese la hallará. Ese la hallará. Entonces, hermanos, vemos a través de este breve estudio sobre el llamado de Jeremías, que básicamente es el llamado para todo cristiano. O lo mismo que se aplicó a Jeremías es lo que se aplica a todos los creyentes. Pero Cristo, el verdadero tesoro, es tan valioso para ellos que respecto a lo que piensa el mundo que es pérdida, para nosotros es ganancia. Y lo que para nosotros es ganancia, ellos creen que es pérdida. Pero aquí entendemos entonces o nos ubicamos verdaderamente a qué nos llamó Dios. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Y a qué debemos esperar? ¿Y cómo debemos afrontar las aflicciones? Las aflicciones. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu verdad. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra. Y a través del ejemplo, Señor, del llamado a Jeremías, podemos vernos reflejados sobre el llamado que hace sobre muchos de nosotros. Oh Dios, ayúdanos por favor a ver verdaderamente cuáles son nuestras motivaciones, para que nos arrepintamos sinceramente, genuinamente, y te busquemos a ti, Señor, a Cristo, nuestro tesoro escondido, sin tener más allá, más motivación que solo el perdón de nuestro pecado y el solucionar la lejanía que tenemos de su presencia. Ayúdanos, Padre, en esta iglesia a que siempre ofrezcamos el verdadero evangelio o siempre testifiquemos del verdadero evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.